Seguimos entonces con este estudio, estas enseñanzas de los dos pactos. Y vamos a continuar con un punto que es clave, unos puntos claves en el avance del entendimiento y la comprensión del tiempo en el que estamos viviendo, y que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo, en el propósito, en el diseño de Dios, en el pacto de Dios, y caminar de acuerdo con los principios de este pacto que Dios nuestro Padre estableció con nosotros en Cristo Jesús. El nuevo pacto en Jesucristo, que dice la Escritura, según lo que hemos estudiado, está fundamentado en mejores promesas, tiene sus bases, al igual que el antiguo pacto, tiene sus bases, sus principios. Hoy vamos a estar analizando algunos aspectos que son centrales, medulares de la esencia de los pactos, y donde nos va a dar una marcada diferencia entre un pacto y el otro, y va a ser clave en el entendimiento de esto que venimos enseñando. Vamos a hacer una comparación hoy entre lo que es la cena del Señor y la Pascua. Estos dos actos de fe, estos dos actos de obediencia que tenían un involucrado, un compartir de alimentos, tienen su simbología ambos, pero tienen sus diferencias dependiendo del pacto. La del nuevo pacto en Cristo Jesús, llamada la Cena del Señor, y la del antiguo pacto en la sangre de los animales, llamada la Pascua. Las dos eran cenas, pero una es la Cena del Señor y otra es la Cena de la Pascua. El símbolo del nuevo pacto y el símbolo del antiguo pacto. Hemos analizado la señal donde se hacía la señal del pacto, la marca, como lo fue la circuncisión en el antiguo pacto, o lo es en el antiguo pacto. La señal del pacto en el hombre era la circuncisión del prepucio en su miembro, y la señal del pacto nuevo en Cristo es la circuncisión también, pero del corazón. Y la señal del antiguo pacto estaba sobre el hombre, aunque por el hombre también tenía efectos sobre la mujer. Pero en el nuevo pacto, la circuncisión en el corazón se hace en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Vamos a hablar también sobre el orden sacerdotal. El orden sacerdotal en el antiguo pacto estaba establecido en el orden de Aarón, el orden arónico, y el orden sacerdotal del nuevo pacto estaba según el orden de Melquisedec. Hemos analizado un poco esto, pero hoy vamos a profundizar un poquito. Y vamos a estar también hablando sobre el sacrificio del pacto. Los dos pactos fueron confirmados a través de sacrificio. Uno a través de sacrificio del Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Señor Jesucristo, y otro a través de este animal también que tenía que ser un cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, pero la diferencia entre un animal, la sangre de un animal en el antiguo pacto y la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Vamos a estar analizando entonces el Evangelio según Mateo en el capítulo número 26, y vamos a leer un poco sobre la cena del Señor, cuando el Señor establece, instituye la cena como un principio de pacto, como un símbolo, una señal y una conmemoración que se iba a hacer luego de aquel pacto. Mateo capítulo 26, desde el versículo 26 en adelante, dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio
a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, Jesucristo está hablando aquí de lo que Él estaba estableciendo para sus discípulos, que ellos iban a conmemorar o a rememorar, traer a su memoria lo que era su sacrificio en la cruz. Pero antes de ser sacrificado, Él les dice: ustedes van a comer este pan y este es mi cuerpo. Simboliza mi cuerpo, que por muchos, que por todos será roto, partido. Ahora, esta era una cena que era el mismo día de la cena que se celebraba en el antiguo pacto, solo que iba a tener sus diferencias. Ellos estaban en la cena. En el mismo capítulo dice el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora usted ve, la cena del Señor es un símbolo de aquella Pascua. Era como un paralelo en el nuevo pacto de lo que era la cena de Pascua en el antiguo pacto. Cuando ellos van a entrar a esta Pascua muy especial, ellos todavía estaban pensando en la cena de la Pascua. Ellos estaban pensando: Señor, ¿dónde quieres que preparemos, que celebremos, que nosotros podamos compartir y tú comas la Pascua? Y ellos no entendían todavía que la Pascua era Él, que el Cordero Pascual estaba hablando de Él, que aquel sacrificio que iban a comer ya no iba a representar aquel sacrificio que hizo Moisés para establecer el pacto al salir de Egipto, sino que iba a representar el sacrificio de Cristo en la cruz para salir del mundo. Esto es algo impresionante. Cuando nosotros vemos ese símbolo en el nuevo pacto, debemos comprender que no es que Jesucristo le está dando una continuidad a la misma cena de Pascua del antiguo pacto, sino que así como Moisés, antes de salir de Egipto, celebró la cena de la Pascua, celebrando ya la salida, celebrando ya la obra de Dios redentora, celebrando de anticipado lo que era que Dios los protegió de la muerte y que Dios los liberó de la cautividad, celebrando, era el símbolo de salida. Jesucristo estaba haciendo algo similar, paralelo, antes de sellar el nuevo pacto. Antes de sellar el pacto, Moisés celebró la Pascua. Antes de sellar el nuevo pacto, Jesucristo celebró la cena del Señor. Tienen sus diferencias. En cuanto a lo que se preparaba y lo que se prepara, tienen sus diferencias. En el antiguo pacto, que hoy vamos a ver, la Pascua, Éxodo capítulo 12, vamos a estar ubicándonos allí, vamos a notar algunos aspectos y algunos detalles que no ocurría
o no iba a seguir ocurriendo en el nuevo. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Este era lo que se iba a comer en esta cena de Pascua. Se iban a comer aquel cordero pascual. Entonces Jesucristo dice en el nuevo, ustedes van a comer es pan, y este pan va a simbolizar mi cuerpo. Como no me pueden comer mi carne, entonces vamos a hacer una representación de mi carne en este pan. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Fíjense algo bien interesante. Con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis cada cual lo que haya de comer. Hay algo muy interesante aquí, y es que en el sacerdocio que luego Dios iba a establecer a través de Aarón, y que ya Aarón estaba trabajando en ese tipo de funciones, Dios les estableció cómo iba a ser esa cena de Pascua. Ahora, cuando nosotros leímos ahorita en Mateo capítulo 26, nosotros vemos que ellos están comiendo esa cena normalmente. De hecho, la prepararon tal cual como lo mandó Moisés, porque Jesucristo tenía que cumplir toda la ley. Y Jesucristo está celebrando esa Pascua, está festejando o haciendo esa rememoración como estaba escrito. Y en el primer día, ya después que habían comido algo, voy a volver a tomar ese pasaje, Mateo capítulo 26, verso 29 en adelante. En ese primer día, dice, en el primer día de la fiesta, verso 17, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? El Señor le dio las instrucciones y ellos fueron. Versículo 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo. Mientras comían, o sea, ellos estaban ya comiendo la cena de la Pascua. Hasta allí
estaba solo revelada la cena de la Pascua y la cena del Señor no existía. Pasa el tiempo donde ellos comen la primera parte, versículo 26, y mientras comían, vuelve a retomar, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, aquí está donde entra el cambio, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora fíjese, aquel sacrificio, lo que ellos iban a comer era el cordero. Era carne, pan, hierbas amargas. Pero en este pacto, Jesucristo viene y dice, tomen, cómanse este pan, a partir de este momento, esto lo que representa es a mi cuerpo, que por ustedes es partido según otros pasajes. Esto lo puede usted ubicar, la cena del Señor, cuando se establece, en Mateo capítulo 26, desde el verso 17 en adelante, en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, desde el versículo 12 hasta el 25, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, desde el versículo 7 hasta el 23, en el Evangelio según Juan, desde el capítulo 13, versículo 21 hasta el 30. Y en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 23 al 26, Pablo enseña que esto es como lo iba a celebrar la iglesia ahora en el nuevo pacto. Entonces, cambió la cena. En la cena del Señor ya no iba a haber carne, iba a ser pan, iba a ser el vino, que entonces el vino iba a representar su sangre, no la sangre de aquel cordero donde Moisés lo sacó de Egipto, sino su sangre, la sangre de Cristo, que todavía no había derramado, pero ya él iba a derramar en la cruz. Y él les dijo, y cuando trató con el apóstol Pablo directamente, dice el apóstol Pablo, porque esto yo lo recibí del Señor. Dice, esto no me lo enseñó a mí Pedro, no me lo enseñaron los otros apóstoles, esto yo lo recibí del Señor. El Señor me enseñó que yo tengo que hacer ahora la cena del Señor. Y la llama de esa manera, la cena del Señor. Ya no era la cena de la Pascua. Porque la Pascua, que era aquel cordero en el antiguo pacto, ahora es el Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cordero no quitaba pecados, solamente cubrió a Israel para ese día de que Egipto iba a ser herida con una plaga de muerte para que ellos no murieran. Y entonces no los limpió de pecado, los cubrió. El pacto no se selló allí, el pacto se selló después. Pero esta cena era un símbolo. Aquí, en la cena del Señor, tampoco se selló el pacto. El pacto se selló después, porque aquí se estaba tomando el vino, simbolizando la sangre, pero ahí Cristo no estaba muriendo. Allá tampoco se estaba sellando el pacto. Simple y llanamente, ya Dios lo llevó a dar un paso de fe, a celebrar algo antes de sellarlo. Ellos iban a celebrar el pacto antes de sellarlo. Y esta cena de Pascua en el antiguo pacto y esta cena del Señor en el nuevo pacto es una celebración de un pacto que todavía no estaba establecido. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de fe que nos enseña que lo que tú quieres alcanzar, lo que ya Dios te ha prometido, tienes que entender que ya es tuyo por la fe y celebrarlo antes de tenerlo. Celebrarlo antes de tenerlo consumado. Darle gracias antes de verlo hecho. Eso es la fe. No es por vista. No es
Señor, gracias por mi carro porque ya, ¡bum!, ya suena el motor. El Señor, gracias por mi carro, porque si ya me lo prometiste, yo creo que es un hecho y voy a celebrar, voy a regocijarme, voy a darte la gloria, voy a exaltarte, porque ya eso es un hecho, tú no fallas a tus promesas. Señor, tú me llamaste para esto y yo voy a celebrar desde hoy porque te doy la gloria, que porque me lo prometiste, yo lo celebro desde hoy. Eso era un principio de fe. Siempre la fe ha sido un fundamento del reino. En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, antes del antiguo pacto. Ya Dios era el Dios que es, un Dios de fe. Ya estaba establecido. Y la fe, según lo que enseñamos hace unas clases, la fe venía a ser manifestada o revelada. Pero ya Dios desde el principio trabajó con el hombre por la fe. Dice la Escritura que Abraham fue el padre de la fe. ¿Por qué? Y es el padre de la fe. ¿Por qué? Antes de que hubiese ley, antes de que hubiese pacto, Dios le dio una palabra y él la creyó. Y como la creyó y obedeció a Dios, le fue contada como si él fuera un justo. Como si él cumpliera mandamientos y leyes de Dios. Solamente porque obedeció, creyó. Actuó por fe. Entonces, los principios que rigen la relación con Dios fundamentalmente es la fe, y después de la fe vienen sus principios, sus pactos, sus normas, sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos, pero primero es la fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, avanzando sobre esto mismo, vemos entonces que la cena es un símbolo. Es simbólica. Tanto la cena de la Pascua, que era cena, en nuestros días se ha desvirtuado un poco porque es capaz de que hacemos una cena en la mañana. No tiene sentido, no es cena. Será el desayuno del Señor. No tiene sentido. Tenemos que volver en este buen sentido de la intención de la palabra a aplicar el principio del Señor. Tendría que ser cena para empezar por allí. Pero serían las directrices que el Señor dio con relación a la cena, no las directrices que Moisés dio con relación a la Pascua. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Moisés, hablando de Jesucristo, él dijo, y lo hemos enseñado, un profeta levantará al Señor como a mí, y todo lo que ese profeta mande, más vale que lo obedezcan, porque el que no obedeciera al tal profeta, esa alma será desarraigada del pueblo. Un profeta con una autoridad para decretar ley. Solamente Moisés y solamente Jesucristo. Los demás profetas no establecían ley. Ningún otro. Solo Moisés y solo Jesucristo. Moisés el antiguo pacto y Jesucristo el nuevo pacto. Cuando nosotros miramos en la comisión que Jesucristo le da a los discípulos desde el punto de vista como lo registra Mateo, Jesús, el Cristo, se les presenta a los discípulos después de resucitar, después de la muerte, presentarse como sacrificio, sellar el pacto, se manifiesta resucitado y les da una orden. Y les dice Mateo 28:18, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora tengo yo toda la autoridad sobre todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga bien, que os he mandado, no enseñándoles que guarden todas las cosas que mandó Moisés, las que yo os he mandado. Y hacen esto, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así está establecido aquí. Entonces vemos que estas dos cenas, estos dos símbolos, representaban una celebración de algo que todavía no estaba consumado. Pero en la mente de Dios ya era un hecho. En el plan de Dios ya era un hecho. Ahora,
veamos por un momento el orden sacerdotal para hacer este tipo de sacrificio, para hacer este tipo de conmemoración, para hacer este tipo de celebración, para hacer este tipo de acto religioso o profético, de acto de obediencia y fe al Señor. El orden sacerdotal es muy importante para que nosotros no nos confundamos en qué hacer y qué no hacer. Es muy importante orden sacerdotal. Para nadie es un secreto que el antiguo pacto tenía un orden sacerdotal y el nuevo pacto tiene un orden sacerdotal diferente. Dos sacerdotes diferentes, dos sacerdocios diferentes, para dos pactos diferentes, bajo reglas diferentes, promesas diferentes, que aunque, como lo enseñamos, tienen un mismo origen, que es Abraham, la promesa hecha a él, realmente tiene una aplicación en el antiguo pacto y tiene una aplicación en el nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, el orden sacerdotal por el cual se hacía este tipo de celebración o cena simbólica es el orden de Melquisedec. Yo le voy a pedir por favor que usted vaya conmigo a Génesis, libro de Génesis, en el capítulo 14 del versículo 18 al 20. Génesis capítulo 14. Desde el versículo 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec? Los diezmos de todo. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? La cena del Señor. Exactamente el mismo principio, porque es el mismo orden sacerdotal. Ahora, pudiera decir mucho sobre este orden sacerdotal, pero vamos a enfocarnos un poco más en lo que son estos dos pactos. Hay quien entiende hoy que el asunto de los diezmos era algo del antiguo pacto y que estaba solo bajo el régimen de la ley de Moisés. Pero el orden sacerdotal de Melquisedec, que es un sacerdocio diferente al de Aarón, que es el sacerdocio del antiguo pacto, también recibe diezmos. Melquisedec, tipo de Cristo, también recibe diezmos. Es su orden sacerdotal. Cristo no vino a cambiar el orden sacerdotal. Cristo vino a recibir el orden sacerdotal que el Padre le tenía reservado. Como estaba escrito: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Diferente, dos sacerdocios diferentes. Ahora, repito, Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan primero y vino después. Primero se come y luego se bebe. Igual que en la cena del Señor, primero se come, luego se bebe. Que se come pan. Que se bebe vino. Ahora hay algo interesantísimo aquí. Y le bendijo. Le dio el pan, le dio el vino y lo bendijo.
Y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Primero bendijo a Abraham, lo bendijo, activó sobre él la bendición que ya Dios le había prometido, pero que el sacerdote de Dios tenía que confirmarle y tenía que bendecirle. Hay gente que dice, oye, yo estoy bendecido, tengo la bendición de Dios, pero ojo, Dios mismo estableció los sacerdotes, Dios mismo estableció los ministerios para ser de bendición y confirmar las bendiciones de Dios en tu vida. La Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos con el creyente Abraham. La Biblia dice que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero Dios usa el sacerdocio hoy para traer la bendición de los lugares celestiales y que hacer que se te materialice en tu vida, que se haga una realidad en tu vida. Entonces no podemos mirar la bendición del sacerdocio con menosprecio. Tenemos que reconocerla y valorarla para que se haga efectiva en nuestras vidas. Ahora fíjese algo muy interesante, y esto para todos aquellos que están en la función sacerdotal, que están en la función del pastorado, del liderazgo de la iglesia, porque la Escritura nos enseña claramente que en el nuevo pacto Dios nos hizo una nación de reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal, que todos somos sacerdotes y somos reyes paralelamente. Pero entre los que en su función dentro del reino ejercen labores de sacerdocio guiando al pueblo de Dios, muchas veces tienen una situación en sus vidas que ellos no entienden por qué el pueblo no responde con la bendición material para el avance del establecimiento del reino. Pero ¿saben qué es clave y tremendo? Que el sacerdote tiene que tener entendimiento que el pueblo bendice al sacerdote después que el sacerdote bendice al pueblo. Entonces, Abraham recibió la bendición y cuando le soltaron aquella bendición le dieron pan, le dieron vino, lo llevaron a una relación con el Señor y lo bendijeron por la autoridad de Dios, y el sacerdote, después de bendecir a Abraham, bendijo a Dios. Señor, te bendigo. Como si Dios necesitara bendición. Hay gente que no comprende estas cosas y entonces hasta en un saludo se complica. Dios te bendiga, ¿no? Si ya Dios me bendijo. Y se complica. No debe ser que ellos piensan que Dios no los puede bendecir más. Pero ¿quién osaría no entender que Melquisedec bendijo a Dios? ¿Necesitaba Dios la bendición de Melquisedec? Les voy a decir algo. Si Melquisedec lo bendijo, es porque él está establecido por Dios para bendecir al pueblo y para bendecir a Dios. La bendición a Dios es la exaltación, la adoración, glorificarle, es bendecirlo. Es una bendición para Dios recibir tu adoración. Entonces, en ese sentido podemos bendecir a Dios. Y si podemos bendecir a Dios, imagínese al hombre. Entonces los bendigo en el nombre de Cristo. Y avanzamos. Vemos en el sacerdocio de Cristo el tipo de sacerdocio de Melquisedec. Esto nos lo confirma también el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7, nos habla y nos aclara un poco desde la perspectiva del nuevo pacto este tipo de sacerdocio nuevo. Aunque era más antiguo, era el nuevo. El sacerdocio de Melquisedec era más antiguo que el sacerdocio de Aarón. Y es el nuevo. Qué tremendo es el Señor. Hebreos 7:21. Dice la palabra del Señor allí, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando del sacerdocio de Aarón, los otros. Pero este, y no está hablando de esto, sino de este, uno solo, con el juramento del que le dijo. Escuche, un sacerdocio sin juramento y otro sacerdocio jurado por Dios.
juró el Señor y no se arrepentirá. Juró y no se arrepentirá. Mejor dicho, este sacerdocio no tenía cambio. Tú eres sacerdote, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Según el orden de Melquisedec. ¡Qué tremendo! Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno, diga conmigo eterno, para siempre. Ahora fíjense algo muy interesante, leemos en ese mismo capítulo, en el versículo 14, Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Al sacerdocio de qué? Del antiguo pacto, de la línea de Aarón. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantaba un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No era un sacerdocio que iba a cambiar cuando muere el padre, lo agarra el hijo, y lo agarra el nieto cuando muere el hijo, y lo agarra el bisnieto, y ahí seguimos. Que solamente tuvo un cambio. Y hubo un momento que aunque ese sacerdocio antiguo de la línea de Aarón, aunque Dios había determinado que era por esa línea, hubo un tiempo en que cambió de tribu. Quiero establecer ese principio de revelación allí. En el tiempo de Elí, el sacerdocio cambió de Elí a Samuel. Y Samuel no era ni hijo de Elí, ni siquiera era de la misma tribu de Elí. Es algo interesante, es fuerte este punto, y quizá hoy no vamos a profundizar mucho en esto, pero es muy importante. Brother, no me mires, look. El sacerdocio de Melquisedec no. El sacerdocio de Aarón era familiar por la tribu, por la línea familiar incluso. No era solamente por la tribu de Leví, sino que tenía que ser de la familia sacerdotal. Tenía que ser un hijo directo del sumo sacerdote para ser sacerdote. Y para luego pasar uno de esos sacerdotes hijos a ser el sumo sacerdote. Pero en el tiempo de Elí, en 1 Samuel capítulo 1, en adelante, en el tiempo de Elí, por causa de que los hijos de Elí defraudaron el sacerdocio haciendo en la casa de Dios lo que no era correcto, haciendo en aquel tabernáculo que levantó Moisés lo que no era correcto, Dios desechó la línea sacerdotal y levantó a Samuel como un nuevo sacerdote, y eso fue algo fuerte, y es algo fuerte como un principio de ese sacerdocio de la línea de Aarón. Pero retomando la línea de Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo, que es el sacerdocio de Melquisedec, vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 16, donde estábamos, dice que ese sacerdocio no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ya dijimos que tenía que ver con la descendencia. Sino, o sea, de esta otra manera,
según el poder de una vida indestructible. Miren la diferencia. Uno tenía que pasarlo de generación en generación, de padre a hijo, y así sucesivamente, porque su vida era destruida. Porque estaba bajo la línea del pecado que produjo que en ese sacerdocio, que en toda la humanidad entrara la muerte. Pero en el sacerdocio de Melquisedec no entró la muerte. Era un sacerdocio indestructible. Cuando yo quiero volver a las raíces, cuando la Escritura me habla de raíces, o cuando yo quiero ir a las raíces, a la esencia de lo más puro, de lo más perfecto, de lo más maravilloso de Dios, no me está hablando de que vuelva a la ley de Moisés, me está hablando de que vuelva a la línea del principio del propósito de Dios. Y el principio del propósito de Dios es que Adán tuviera una vida indestructible. Entonces Dios levantó el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio de una vida indestructible. Y levantó a Jesucristo un sacerdocio de una vida indestructible. ¿Quién le quita el sacerdocio a Cristo? Nadie. ¿Quién se lo quita a Él y a su descendencia? Nadie. Es un sacerdocio de Él. No necesita que haya otro. Fíjese, de una vida indestructible, versículo 17, pues se da testimonio de Él, hablando de Melquisedec, y hablando de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado el mandamiento anterior por la debilidad y la ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, está allí entre paréntesis, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acerquemos a Dios. Vamos a pasar al versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. El de Aarón cambió. ¿Cambió cuántas veces murió el sacerdote o el sumo sacerdote? Y en el tiempo de Elí tuvo un cambio más brusco porque cambió hasta de tribu. Algo impensable, insoñable, inimaginable en Israel. Pero así como el sacerdocio de Elí dejó ir el arca y fue robada el arca y el arca fue cambiada de pueblo. Lo que representaba la presencia de Dios fue robado. Y dice que fue traspasada la gloria de Dios. Y así como fue traspasada la gloria, así como fue traspasado lo que representaba la presencia, así como fue traspasada el arca, fue traspasado el sacerdocio. Por causa de no tener cuidado de lo que Dios había puesto bajo su cargo. Ahora, en el sacerdocio de Jesucristo, un sacerdocio inmutable que no cambia. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Te levantas hoy en la mañana y debes saber que tienes un intercesor de tiempo completo. Jesucristo intercede por ti. Y del Padre, el Padre se lo va a negar. Porque nada que el Padre le pidió a Jesucristo se lo negó. Tenemos un sacerdocio y una cobertura sobre oración, sobre intercesión, hermano, que no varía, no cambia. Y un sacerdocio tan hermoso, que mire lo que dice el versículo 26, esto provoca llorar, provoca reír, hermano, provoca un gozo, provoca una fe. Mire lo que dice el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era conveniente,
santo, lo cual no podían ser los otros, inocente, lo cual no podían ser los otros, sin mancha, lo cual no podían ser los otros, apartado de los pecadores, lo cual era imposible para los otros, hecho más sublime que los cielos, un sacerdocio más sublime que los mismos cielos, o un sacerdocio más sublime que el mismo altar, más sublime que el templo, más sublime que toda la creación por cuanto Él es Dios, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendita la gloria de Dios. Esto es clave que lo entendamos, hermano. Es clave porque la iglesia entró en un tiempo de inestabilidad, donde algunos, por falta de una revelación genuina de nuestro Señor Jesucristo, como la tuvo el apóstol Pablo, por falta de una revelación genuina, se han desviado del propósito de Dios. Y han tratado de llevar a la iglesia de Jesucristo, que Cristo la sacó de la esclavitud, de la ley y del acta de los decretos que le era contraria, a una vida indestructible, a una vida en el Espíritu, a que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos había librado de la ley del pecado y de la muerte, una revelación que recibió el apóstol Pablo, y hay quienes hoy tratan de regresar la iglesia a la esclavitud, por falta de revelación. Como se le acabó, se les escaseó la revelación directa del Espíritu, de la línea del Espíritu de Cristo, entonces tuvieron que recurrir a algo que, por supuesto, para el creyente de este lado del mundo, va a ser revelación, porque nunca lo oyó. Pero es más lo mismo, es más el antiguo pacto, es más los preceptos, es más los rituales, el formalismo, que la vida indestructible, que es la que Dios quiere. Una vida indestructible. No permita que el río del Espíritu se le seque por el ritual. Un nuevo pacto. Si Cristo es el Señor en nuestras vidas, debemos comprender que debemos andar conforme a su regla. Su ley, la ley de Cristo, que es el amor. Es clave entender esto. Vamos a finalizar hoy con este punto. Cuando digo finalizar, no es que vamos a terminar en este instante, sino que con este punto cerramos hoy la enseñanza. Aquí está cómo se estableció un pacto y el otro. El pacto nuevo en Cristo, podemos leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 26, el sacrificio de Cristo, establecimiento del pacto y un acto que lo confirma. Hebreos 9, del verso 11 al 26. Hebreos 9, 11 al 26, dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Había un tabernáculo en el antiguo pacto, pero aquí había uno más amplio y más perfecto. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Cuándo se confirmó el testamento o el pacto nuevo en Cristo Jesús? En su muerte, en su sangre, la cual él tuvo que ir al tercer cielo, al cielo de Dios, a la presencia de Dios, y presentar esa sangre pura, esa sangre sin mancha, y sellar un pacto con Dios, el Padre, en nuestro favor. Recuerden cuando Jesucristo resucita, primero se le aparece a la mujer y les anuncia que Él se iba a encontrar con ellos en la ciudad de Galilea, donde les había anunciado desde anticipadamente. Pero le dijo, no me toquen todavía. ¿Saben por qué era no me toquen? Yo todavía no he subido al Padre. Yo apenas voy con esta sangre pura. No me la contaminen. Tengo que ir y sellar este pacto. Ya quisiera estar con ustedes y celebrar, pero déjenme que este pacto necesita ser sellado. El sacerdote en el antiguo pacto entraba con la sangre de los becerros y la rociaba sobre el tabernáculo de esta creación hecho de manos. Pero Jesucristo entró por el Espíritu al tercer cielo con su sangre a sellar un pacto. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto. Escuche muy bien. Romanos capítulo 8, tan vital. Jesucristo realmente tenía que morir, no había otra forma. Solo podía confirmar el pacto muriendo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay gente que ni siquiera entiende por qué tú aplicas la sangre de Cristo sobre tus cosas, sobre tus objetos, sobre tus posesiones materiales. Pero déjame decirte que esa sangre santifica más que la sangre de los becerros. Y todo lo que tú tocas, todo lo que te pertenece debe ser consagrado a Dios, debe ser santo. Amén. Y solo declarando y decretando la sangre de Cristo sobre ellos será purificado. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Escuche bien, eran figuras todo aquello que hizo Moisés. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. O sea que Dios necesitaba en el cielo más pureza para todas aquellas cosas que estaban hechas. Y entonces llevó la sangre del Cordero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El hecho de mano era una figura del verdadero. Usted sabe que cuando van a hacer una edificación el hombre hoy día en esta tierra, hacen primero una maqueta. Déjeme decirle que lo que Moisés hizo
fue solo una maqueta de lo que estaba ya establecido, que Dios iba a establecer en el cielo, y que ya Dios tenía hecha en el cielo, y que Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Como a cualquier arquitecto le viene la idea y comienza a trazar un diseño. Así hizo Dios con Moisés y le mostró por revelación parte de lo que era el tabernáculo del cielo. Y Moisés hizo un modelo a escala o una maqueta. Que Dios me deje de amar a mí. Amén. Entonces, cuando tú comprendes que tu relación está basada en amor, tú vas a adorar a Dios por amor. El cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Les voy a decir que entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de Moisés hay una gran diferencia. Los sacrificios que hacía Moisés y los que hicieron todos los sumos sacerdotes en el antiguo pacto solo cubrían el pecado, nunca lo quitaron, nunca lo limpiaron. Y en la conciencia del hombre estaba todavía allí la cuenta pendiente con Dios del pecado que tenían en su alma marcada. Jesucristo hizo un perdón, hermano, que un pecador, de lo que humanamente se puede considerar de lo peor, la sangre de Cristo lo limpia de tal manera que es capaz de presentarse ante Dios como si nunca en su vida hubiese cometido un pecado. Maravilloso el Señor, que no ve a la prostituta o al homosexual, al adicto o al asesino como lo ve el hombre. En su sacrificio lo perfecciona. ¡Qué maravilloso pacto! Vivamos bajo él en la plena libertad de Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 8, notamos una gran diferencia. Solo lo voy a leer. Éxodo 34, versículo 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y aquí estaba Moisés renovando aquel pacto. Pero mire el temor con que se tenía que acercar ante Dios. Era el momento donde Moisés había tenido el gran privilegio de ver las tablas y recibir las tablas de la ley. Y quería él tener un encuentro con Dios, pero era demasiado peligroso. Qué diferente que el apóstol Pablo, persiguiendo la iglesia, siendo participante de sus asesinatos, tuvo un encuentro con el Cristo glorioso, vivo, resucitado. De tal gloria y tal magnitud, mayor que Moisés, que quedó ciego del impacto. Pero qué gracia salvadora la de Cristo, qué diferencia de pactos. No cambiemos el pacto en el que estamos por nada, porque es un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, para la gloria y honra.